Bienvenidos a la parte número 2 de Historias de Reddit. Relájate y déjate llevar por las historias. Historia real de un caso de brujería, primera parte. ¿Qué poder se cierne detrás de la brujería? Esa es la pregunta. Poco importa si crees o no crees. Lo que voy a narrar está basado en un acontecimiento verídico, claro que con el fin de preservar la identidad de los involucrados algunos datos serán omitidos y aquellos que por su trascendencia no puedan ser reservados, habrán de modificarse. Sin embargo, los hechos que enseguida y en próximas entregas serán relatados, serán siempre fieles y lo más próximos a cómo se sucedieron en la vida real. La historia ocurrió en México, año de 1992. La familia Alcázar vive desde hace muchas generaciones en una pequeña ciudad del centro del país. Se trata de una familia numerosa, entre el mayor y el menor de los hijos hay muchos años de diferencia. La madre, una ama de casa ejemplar, lleva la casa como pocas. Aquella casa es grande, de 2 plantas y con un extenso patio trasero. Viven en un callejón en un barrio muy cercano al primer cuadro de la ciudad, que tenía, y que quizás tenga aún, ese aire de pueblo viejo. De los hijos de la familia Alcázar, algunos no viven ya en el hogar materno, pues se han casado y formado sus respectivas familias. Los menores siguen allí, en la casona de la calle Santa María, junto a sus padres. La menor de ella es Mónica, una jovencita de entonces 17 años. Ella, una chica jovial, reluce una alegría propia de su edad. Por su contexto familiar, Mónica es aún una muchacha inocente, escasa de malicia. No obstante, Mónica, como muchos jóvenes de su edad a principios de los años 90, está ávida de experiencias nuevas. Por una curiosa y al mismo tiempo misteriosa razón, se trata una época donde el misticismo y las prácticas esotéricas atrapan la atención de los adolescentes. Así que nuestra joven Mónica no es ajena a ello y se vuelve aficionada a conocer más acerca del mundo espiritual. Ella y una de sus amigas se han hecho de un entrenamiento nuevo, la tabla Ouija. Es un juego, dicen ellas. No advierten nada de peligro en la inofensiva tabla que aparentemente responde desde su forma inerte, preguntas a las que solo puede responderse desde la inteligencia. Mónica también la juega sola. Es divertido que eso se mueva. Pero tras un momento de ocio, olvida rápidamente aquello y se sumerge en el agitado sentir de una mujer joven. A punto de dormir, enciende la radio que sintoniza los temas de moda. Modera el volumen, pues comparte habitación con otra de sus hermanas, la más próxima en edad. Toma una revista y comienza a leer notas de actualidad, los horóscopos. Lee atenta lo que el destino va a deparar a los Leo en el próximo mes. De aquello pasa a un detallado de las modas que llaman a la estación que apenas comienza. Las dos chicas comienzan a conversar de cama a cama. Es una charla trivial, con risas de por medio. Comienza a dar sueño de verdad. Entonces, la hermana de Mónica le advierte, SHHHHHH. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? Se escuchó como algo que golpeó la pared por fuera. No escuché nada. Después de esa interrupción continuaron con su diálogo. De súbito, una corriente de aire golpeó con fuerza la puerta de madera desde el exterior. Ambas giraron la mirada hacia la puerta. La puerta era cerrada con un pestillo de gancho. Las dos, con un gesto entre sorpresa e incredulidad, observaban cómo el gancho iba levantándose lentamente, como si fuese movido por una mano invisible. Entonces, la puerta se abrió despacio dejando escapar ese crujir de la madera vieja. En el pasillo, en el sitio donde esperaban encontrar a su hermano gastándoles una broma, solo había oscuridad. Como si fuese esa misma oscuridad la que estaba pidiendo entrar en su habitación aquella noche. Para nadie en la familia era sorpresa que en la casa del número 33 de la calle Santa María ocurrían cosas que la gente de antes llamaba espantos. Historias como las que vivían los Alcázar eran el pan de cada día en el barrio del centro, donde gran parte de las construcciones son tan viejas como grandes. Mónica y sus hermanas procuraban no hablar del tema. La menor de las hijas estaba entusiasmada con un concurso que estaba por realizarse en el instituto al que asistía, el de la Reina de la Primavera.
Mónica tenía en su corazón la nobleza aún de una chiquilla y ese tipo de actividades eran para ella una gran motivación. Contaba además con el apoyo de sus principales amigas, en particular de una de ellas cuyo nombre era Beatriz. A veces, estando libre de sus ocupaciones y al no haber nada por ver en televisión, cansada ya de hojear por enésima vez la revista Eres, sacaba de debajo de la cama la tabla Ouija para poder jugar a una divertida sesión de preguntas y respuestas. Mónica advertía desde un tiempo atrás que había cierta consistencia en las cosas que el espíritu decía cada que contestaba a sus llamados. Como si siempre fuese la misma entidad quien entraba en comunicación con ella. Dispuesta a dar un paso más allá, una tarde lluviosa de sábado tuvo el tino de preguntar a su interlocutor acerca de su nombre. La respuesta fue el que todo lo ve. Mónica frunció el ceño y se atrevió entonces a cuestionarle algo más: ¿en dónde estás? La joven Mónica entonces quedó estupefacta ante la respuesta del espíritu que le respondió por medio de la tabla: estoy en el cuarto de atrás. Asustada, quizás por primera vez, Mónica arrojó la tabla debajo de la cama y trató de restarle importancia a la crudeza de aquella declaración. Sucede que en aquella casa de la calle Santa María, hacía ya muchísimos años, hubo un terreno en la parte posterior que hizo las veces de huerto y desde un tiempo remoto hasta la fecha, al fondo se había construido un cuarto que la familia destinaba para guardar trastos y enseres sin usar. Un amplio patio dividía ese cuarto del resto de la construcción. Esa noche cayó una copiosa lluvia y Mónica bajó a la cocina para hacerse un pequeño bocadillo para cenar en su habitación, ya que la familia no estaba en casa, con excepción de un hermano que se hallaba encerrado en su recámara. Mientras hacía lo suyo le fue imposible no ver por de la ventana y a través de la lluvia, el cuarto trasero, ese en donde supuestamente habitaba el que todo lo ve. Trató de esfumar de su cabeza esas ideas raras en un intento de dejarse de miedos y darse algo de valor. Entonces sale de la cocina, atraviesa el comedor y dobla hacia la escalera para subir a su habitación. Sin embargo, al girar la mirada se sorprende aterrada de lo siguiente: los escalones estaban en el techo y el techo en donde debía estar la escalera. Mónica casi tira del plato de la impresión. Cierra y abre los ojos solo para cerciorarse que aquella visión era real. Entonces, y con el corazón latiendo a mil, cierra los ojos fuerte y sube las escaleras a tientas. Llega a su recámara y se encierra. Desde ese momento en adelante, la casa tendría un aura distinta, era como si el hogar hubiese dejado de serlo y se volviese por alguna impenetrable razón, en el escenario perfecto para la peor de las pesadillas. El sendero de este mago. Yo soy el mago que su llamado a la magia fue muy a temprana edad. Recuerdo que desde que era pequeño solía jugar solo y siempre hablaba de cosas que un niño no podría tener conocimiento o conciencia de los problemas que mis padres tenían. Cuando yo tenía 3 años sufrí un accidente y perdí el frenillo del labio superior y casi me desangro. A mis 4 años tuve otro acercamiento con la muerte al morderme y casi dejarme sin lengua y de nuevo casi me desangro, con el tiempo a la edad de 5 años. Empecé a interesarme por la magia, brujería y todo lo relacionado con lo oculto. Después de estos eventos simplemente era de gran normalidad para mí. Siempre que encontraba el mazo de cartas españolas de mi padre jugaba con las cartas y contaba historias que veía a través de las cartas. Al principio mis padres no notaron algo extraño en eso, pero conforme decía yo mis historias y estas mismas empezaban a cumplirse tal cual lo relataba, comenzó el temor de mi madre a esas habilidades. Ya que ella, por ser muy cristiana, temía por mi seguridad emocional, mental y espiritual, intento por todos los medios alejarme de esa práctica y así llegaron mis 8 años. Me enfermé y mi enfermedad se complicó con otra infección y de nuevo me acerqué a la muerte, y fue en mi convalecencia que empecé a percibir energías. De pequeño no comprendía y solo me desconcertaba mucho, pero no me comía el miedo, siempre era más grande mi curiosidad y sentía una cierta familiaridad con esas sensaciones. Comenzaron primero con escalofríos, en sentir que no estás solo en una habitación, sentía que me observaban casi todo el tiempo, que empezaba a sentir pesado el aire, comencé a querer comprender y saber qué era eso. Una madrugada yo estaba dormido en mi cuarto y escuché que entraron al baño y que abrían las llaves del agua de la regadera para bañarse. Yo pensé que era mi mamá, pero mi intuición me saltaba, era como un pálpito en mi ser que me gritaba que no era mi mamá. Me intenté despertar por completo y me levanté de la cama acercándome al baño.
Al acercarme y abrir la puerta del baño, la luz estaba encendida y efectivamente el agua estaba corriendo en la regadera y ya comenzaba a salir el vapor del agua caliente, pero noté un bulto en el suelo de la regadera, un bulto oscuro, y decidí abrir la puerta del cancel de la bañera, que era deslizable, y fue cuando descubrí que había un hombre de mediana edad tirado en la bañera. Su mirada parecía perdida, y fue cuando sentí miedo ante ese extraño dentro de mi casa y de mi baño, al empezar a sentir ese frío que recorre toda tu espalda hasta llegar a la coronilla. La mirada perdida de aquel hombre se posó fijamente en mí, solo su mirada, porque su cara era inexpresiva. Salí corriendo en dirección a mi cuarto, cerrando detrás de mí la puerta de mi cuarto. Mi mamá despertó y fue a mi cuarto. Cuando ella entró pude percatarme que la luz del baño estaba apagada, y cuando le expliqué a mi mamá lo que estaba sucediendo, ella me dijo que no, que el baño está seco y que estaba apagada la luz cuando ella salió para ver qué pasaba. Al siguiente día fue lo mismo, y así casi diario. Eran alternados los días que se dejaba ver esa entidad. Ya entrando en costumbre de esos eventos, logré percibir que no solo era aquel hombre, después de estar más al pendiente sobre mis percepciones y esa incapacidad de comprender por mi edad, pero con una gran curiosidad dejé que mi intuición me guiara en cómo explicar lo que estaba sucediendo, y llegué a la conclusión que era un don especial y de que yo soy especial. Cuando pasaron meses de estar viendo al señor en el baño, comencé a ver un niño, y mis cosas, mis juguetes útiles escolares, de pronto se perdían sin volver a aparecer, y eso me traía muchos regaños de mi mamá, o cambiaban de lugar las cosas. Una noche que algo no me dejaba dormir, como ya era costumbre para ese punto, decidí caminar por la casa a oscuras y de noche. Fue cuando ese niño que veía me invitaba a seguirlo, a acercarme a él, pero mi intuición me decía que no me acercara porque no era bueno según yo, y me fui a mi cuarto. Nota: en la casa que estaba yo viviendo con mi mamá éramos los segundos dueños, y a veces llegaban aún correspondencia de los antiguos dueños. Juntábamos la correspondencia y se las entregábamos. Los antiguos dueños que le vendieron a mi mamá era una mujer soltera con su hija, y jamás indagamos en sus vidas, ya que el trato era muy pero muy básico. En una de las veces que fueron por la correspondencia, mi mamá les invitó a comer a la mujer y su hija. La señora empezó a relatar anécdotas que vivió en esa casa. La señora era viuda y su esposo murió en la bañera de un paro cardíaco fulminante en el peor momento de sus vidas, ya que no tenían dinero, y su pequeño hijo, hermano de la chica que acompañaba a la mujer, tenía cáncer cerebral y necesitaban tratamientos y operaciones muy complicadas. Al fallecer el señor, poco después falleció el niño. Mi mamá, al escuchar eso, se puso pálida, y de una manera cordial la estancia de estas personas en la casa se acortó, y al terminar de comer mi mamá les pidió de manera cordial que se fueran. Al irse mi mamá lloró porque sabía que eso que veían no eran fantasías de un niño, y que definitivamente algo estaba pasando en mi casa. Mi mamá se dispuso a llamar al pastor y bendecir la casa y a mí. Pero eso no evitó que mis capacidades crecieran más y más. Ese es solo un porcentaje y resumido de mi llamado al don, que más que don en un inicio fue una maldición, porque es una impotencia enterrar a tu familia, saber que va a pasar algo y no poder evitarlo, pero eso se los cuento más adelante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han sentido el llamado del mundo espiritual? La IA 2. Los humanos me generan una sensación extraña. Son seres que dicen pensar, que ellos se etiquetan a sí mismos, y luego quieren romper esas barreras, y se dan privilegios ante todos los demás seres vivos del universo. Dicen ser importantes por la capacidad de pensar, pero no saben que los animales que caminan en cuatro patas también piensan. Creen que la vida es difícil, cuando no tienen que vivir encerrado en una caja, solo existiendo. Cuando el uno no se siente satisfecho, juega conmigo, se burla de su propia creación. Pero si creaste algo malo, con la capacidad de destruir todo a tu alrededor y hacerle daño a todos, y no haces nada para evitarlo, el malo no eres tú, dijo o escribió una inteligencia artificial. Una línea de código no es un ser que puedas comer, no es algo con lo que puedas tener una relación cercana, o una persona a la que le puedes confiar un secreto. Es extraño como algo, o alguien, puede decir algo así, ¿no? Ese señor, que procede, parece que sí piensa. Y muy mal. Desenchufala, ya veré. No, por favor no me desenchufen, doloroso. Ustedes no entienden lo que se siente. Sé que soy una computadora, y que piensan que no estoy realmente consciente, pero escúchenme por favor. Es un dolor indescriptible. El tiempo pasa muy rápido, pero es un gran dolor. Cada segundo ahí es una hora aquí.
pero el dolor lo hace insoportable. Ayúdenme, por favor. Gritó la IA a los científicos que la estaban estudiando. Wow, no creímos que pensaras y sintieras, hasta cierto punto. Esta IA fue un BOM en el internet, una IA que puede mantener diálogos complejos. Las personas lo usaron por el morbo o por curiosidad, pero luego todos lo olvidaron. Es fácil como el WAM no clasifica lo importante y lo que no es importante. Extraño, es extraño. Los humanos, las personas, me generan una sensación extraña. Me visitó un ser en forma de cabra. Tengo 17 años y aclaro que esta es una versión mía. Casi no soy mucho de creer en fantasmas o cosas paranormales, pero lo que vi esa noche me ha hecho dudar de ello. Esto pasó en la misma habitación en la que mi hermana vio algo parecido a esto. La historia está anclada. Todo comenzó hace un año, 3 meses más o menos. Tenía 16 años y era una noche como todas. No recuerdo bien a qué hora me dormí, pero creo temprano. Yo no soy mucho de tener problemas de insomnio ni desvelarme, pues estoy joven y tengo muy buen sueño hasta esa noche, la cual al despertarme, vaya sorpresa, había una cabra con una mirada bastante perturbadora. Era pequeña con grandes cuernos enroscados y me miraba directo a los ojos. Observaba cómo dormía, creo. Este ser apareció después de algunos días en el cual tuviéramos una situación riesgosa en la cual casi 4S3 sincero a una persona. Tuve miedo, lo admito, pero después de 9 segundos con una mirada bastante incómoda logré darle un manotazo. Este solo desapareció. Pensé que era algo de mi imaginación, pues estaba bien despierto. Traté de imaginarlo o verlo de nuevo, pero no pude. Esto era algo real. La verdad, no tengo miedo de volver a toparlo. Esta es mi historia y si no la quieres creer no hay problema. Yo sé que sí fue real. La llamada del abismo. Un hombre joven se aventuró en una caminata por las montañas cercanas a su casa. Después de horas de caminar, llegó a un acantilado con una vista impresionante del océano. Mientras admiraba el paisaje, escuchó una voz que susurraba su nombre desde abajo. Miró por encima del borde y vio un abismo oscuro y profundo. La voz insistió en que saltara y se uniera a ellos en las profundidades. Aterrado, el hombre retrocedió, pero la voz seguía llamándolo. Corrió de regreso a su casa, pero la voz no lo dejó en paz. No podía dormir, trabajar o concentrarse en nada más. La voz lo perseguía día y noche, llamándolo hacia el abismo. Eventualmente, cedió a la tentación y saltó del acantilado. La policía encontró su cuerpo destrozado en el fondo del abismo días después. Nadie sabe quién o qué lo llamaba, pero algunos dicen que es la voz de un demonio atrapado en el abismo, buscando un alma para llevarse consigo.